¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, esta que es la temporada número 8, misma que hemos denominado como la temporada dorada, porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar, y síganos en Facebook y en Spotify, donde pueden encontrar las más de 90 ya entrevistas que llevamos hasta el momento. Recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa, una invitada de lujo. Vamos a estar hablando de muchos temas. Vamos a hablar de salud, de enfermería, de vocación de servicio, de preparación constante, de profesionalismo, de pensamiento crítico, de salud mental, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de investigación y de mucho más. Y quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar con ustedes. Felicidades por el programa y todos los invitados que han tenido, pues de lujo. Aquí estoy a sus órdenes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo reflexionaba un poco cuando estaba preparando el programa, y creo que pues hay mitos y desinformación, creo, sobre la enfermería. Y uno de ellos es, me imagino que algunas personas ahorita que la presentamos y que dije doctora, se han de preguntar, ¿cómo doctora? Si es enfermera, ¿no? Platíquenos un poquito, porque las enfermeras pueden ser maestras y pueden ser doctoras como usted. Claro, así es. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, de hecho, hay personas que a mí me han preguntado qué receto yo y yo siempre les digo que yo, Exacto. sí, yo receto ciencia. Eso es lo que recetamos las enfermeras que tenemos un grado de doctor, de doctora. Efectivamente, anteriormente en México se inició un programa de educación en enfermería que no es tan famoso como el que hacía Florence Nightingale en Europa, pero que aquí ya se estaba haciendo también. Ok. Y es muy importante que se tomaba primero solo un año de educación, posteriormente las estudiantes se les exigía que fueran egresadas de secundaria y hacían 3 años como enfermeras generales. Sin Ok. embargo, se fue reconociendo que había más estudios y que también esta ciencia avanzaba, por lo tanto, se implementaron el nivel de licenciatura en enfermería en México. Esto sucedió como en el 70, 73. Ok. Y actualmente se fueron creando programas de maestría y programas de doctorado. En México originalmente el primer programa de doctorado en enfermería estaba en la Autónoma de Guanajuato y Ujú. posteriormente otro en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ambos extraordinarios, reconocidos por el CONACYT dentro del padrón de programas de excelencia. No es mi caso, no fue allí donde yo estudié, pero Ujú. ahí es donde se forman las doctoras. El grado Exacto. de doctor se asigna una vez que se ha cursado licenciatura, maestría y posteriormente los años de doctorado. Se defiende una tesis con un corte científico que, Ujú. dependiendo del programa, puede ser de corte cuantitativo o cualitativo. En Europa lo hicimos cualitativo y por eso es que podemos obtener un grado de doctorado. Sin embargo, siempre nos gusta reconocer y de seguir diciendo que somos enfermeras. Eso es lo más importante Claro. para las enfermeras. Pues muy bien, ahora ya saben por qué le decimos doctora. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo quería empezar recordando justamente el Día Internacional de la Enfermería, que es el 12 de mayo. Sí, Platíquenos un poquito acerca de este día. claro, es el aniversario del natalicio de Florence Nightingale, que ha representado a la enfermería profesional moderna en virtud de que fue una persona con un cerebro muy estructurado y que además también fundó escuela de enfermería en Inglaterra. No había, ella tuvo que estudiar en Alemania
Eso Ujú, implica que ella tuvo que aprender otro idioma, lo cual es mm, importante, puesto que hoy en día sí, claro. exige a los egresados de licenciatura en enfermería, al menos en mi universidad, que demuestren el dominio de un segundo idioma para poder graduarse. En este caso, Florence Nightingale, que nació en Inglaterra, pues ella nació un 12 de mayo. Y Ujú, entonces, en función de esto, se celebra el Día Mundial de la Enfermería y es para honrar a todas las enfermeras que llevan a cabo lo que a muchas personas consideran como una labor loable. Nosotros preferimos hablar de la implementación de la ciencia de enfermería al cuidado de las personas, no solamente de ok. los enfermos, sino de los pacientes, de las personas sanas también que buscan preservar su salud. Exactamente. Y bueno, ahorita que mencionó la palabra honrar, justamente lo que buscamos en este programa, como decíamos, es la temporada dorada y estamos pues rindiendo homenaje a trayectorias como la suya, doctora, pero en este caso también queríamos rendir homenaje a todas aquellas y aquellos que practican la profesión de enfermería, que muchos de nosotros, pues nos consta esa cuestión de vocación de servicio que tienen, y por eso quisimos rendir homenaje tanto a usted como a todas aquellas y aquellos que practican esta valiosa profesión. Y bueno, quería también preguntarle, obviamente, un poquito ahondar sobre Florence Nightingale, pues tuvo muchísimo que ver con todo lo que es ahora la profesión, ¿no? Por ahí veía incluso cuestiones del UNAM, ¿no? Y cuestiones científicas, la verdad era una persona muy preparada. Sí, efectivamente, ella tenía una formación matemática, además de ser Exacto. enfermera, su pasión era la estadística. Y con Ujú, eso ella pudo demostrar cómo el cuidado de los pacientes tenía que ser por áreas, es decir, donde había pacientes que eran recuperables, los heridos de la guerra, pues que pudieran estar en un área y en otra área distinta, pues aquellos pacientes que no tenían forma de salvarse de las heridas infectadas durante la guerra. Florence, ujú, además de regreso a Inglaterra, fundó la Escuela de Enfermería y esto ayudó muchísimo a empezar a formar enfermeras ya de forma profesional. Sin embargo, la formación de ella tenía un corte, digamos, religioso. A Nightingale le ok. interesaba que las enfermeras que se dedicaran a la profesión solo se dedicaran a ello, no tuvieran otros intereses. Entonces, así muchas personas confundían de pronto la enfermería Mm, con una vocación religiosa. En su momento lo fue. Claro que ella es enfermera de los tiempos modernos, pero se ujú, sabe del cuidado de las personas desde la aparición del hombre sobre la tierra. No hubiéramos podido preservar la especie si no hubiera quien cuidara a las mujeres en trabajo de parto, a los heridos, a los que se caían de los lugares donde estaban observando si venían enemigos, a los heridos de claro. guerra. Entonces, es el cuidado un aspecto esencial del humanismo, pero ella lo aplica como una ciencia y desarrolla una teoría. Es la primera teoría de enfermería con base científica y es por Ok, eso que a partir de ahí, bueno, pues se da un impulso más importante a la ciencia de enfermería. ok. ¿En qué años fue, más o menos? Ella estuvo en la Aprox. guerra de Crimea en Creo. 1850 y algo, y Ok. estuvo no necesariamente en Crimea, ella no llegó hasta el sitio de guerra. El barco en el que ella fue con otras enfermeras inglesas se ancló en un puerto de Turquía que se llama Scutari, y ahí les llevaban los heridos de guerra, pero cuando ella Mm, llegó, sí, el hospital estaba un poco caótico, no había organización, y ella como enfermera impecable, pues dio orden a todo lo que estaba sucediendo en el hospital. Durante ese mismo momento, en México ya había escuela para enfermeras que trajo el doctor Liceaga, unas enfermeras norteamericanas, para que enseñaran mm, enfermería a enfermeras mexicanas. Es cierto que no se da a conocer tanto, pero ya había enfermeras mexicanas también, pues ah, verdaderamente. mire. Sí, claro, es importante que se sepa porque de pronto pareciera ser que Florence fue quien detonó todo esto. Antes ya en México había enfermeras que se estaban formando oficialmente, formalmente,
en una escuela con unas enfermeras norteamericanas que habían venido a enseñar enfermería al Hospital General. Las trajo el doctor Lisiaga, él fue quien las invitó. Mire, qué interesante conocer esto de la historia. Y bueno, Florence Nightingale fue tan importante que entiendo que el juramento de enfermeras es, pues, pues sí, un juramento dedicado a ella, ¿no? Yo Sí. le quería preguntar, ¿este juramento sí se hace? ¿Como el de Recientemente los doctores? ¿O? Recientemente no, ahora se ha optado por tener una tendencia un poco más científica de cuando se Ujú, gradúa una enfermera y entonces lo que hacemos es recordar que hay pues 4 funciones elementales y una hermosa que son las funciones técnicas, administrativas, docentes de investigación y esa mm, quinta función que significa la abogacía por el paciente. Es función de la enfermera profesional abogar por sus pacientes. ok, Entonces, ahora, cuando se gradúan las estudiantes o cuando se gradúa alguien del posgrado, lo que hacemos es recordar que al graduarse está llevando un compromiso muy importante ante la sociedad con ese grado que ujú, ostenta, pero es un grado para seguir haciendo ciencia, cuidar, prevenir, promocionar la salud y particularmente, insisto, abogar por el paciente. ok. Ahí se ve la evolución que ha tenido, ¿no? Desde este juramento que era un poquito, como decía usted, a lo mejor cuestiones religiosas incluso, a Sí. algo mucho más científico, ¿no? Así es, sí, tenemos que ir avanzando. Afortunadamente, también en México se ha dado la evolución de enfermería, no solamente en otros países del primer mundo, sino que aquí en un momento teníamos la enfermería considerada como un oficio, que es como carpinteros, ebanistas, plomeros, y no tengo nada en contra de los oficios, pero nosotros tenemos un cuerpo de conocimientos propio en enfermería. Por lo tanto, afortunadamente, en un gobierno reciente se distinguió a la enfermería como una profesión. Y esto es Ujú, importante también de rescatar, que a partir de ahí, pues muchos programas empiezan a buscar la profesionalización de enfermería y no solamente educar enfermeras auxiliares o enfermeras generales, sino licenciadas y en adelante. ok. Y así como hablamos de Florence Nightingale en México, como usted decía, ha habido muchas enfermeras pues muy relevantes. Una de ellas, aquí la tenemos, y fue maestra además, Graciela Sí, Arroyo de Cordero. sí. Platíquenos un poquito la relevancia de ella. Magnífica, una profesora de anteriormente ENEO, que era la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, hoy convertida en Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Ujú, Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Arroyo de Cordero, fue profesora y directora del programa mucho tiempo, pero era tanto su trabajo y tanto su ingenio y su creatividad, era tanta su pasión por enfermería que en un momento se convirtió en asesora del subsecretario de Coordinación Sectorial y además coordinó la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que es una fuerza de mm, instituciones varias en las que se trabaja de manera coordinada en diferentes instituciones asistenciales, educativas, etcétera. Entonces, ella coordinaba la comisión. También dedicó muchísimo trabajo a gestionar programas de intercambio para la ok, Facultad de Enfermería y eso era importantísimo porque entonces tenían enfermeras estudiantes que salían a otros países y ella invitaba investigadoras. Estuvieron con ella investigadoras de la talla de Afaf Meleis o de Nola Pender, que son teoristas destacadísimas en Estados Unidos, al igual que fue amiga de Antonia Villarroel. Antonia en su momento fue considerada la enfermera hispana más influyente de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Obama. Ella era asesora del presidente Obama y amiga de la maestra Arroyo de Cordero. La maestra Arroyo de Cordero, pues como dio muchísimos años clases en la universidad, obviamente que tuvo cientos de alumnos que egresó y además pugnó porque se implementaran programas de calidad, es decir, no un programa de enfermería el que sea, sino que reúna elementos cualitativos que le permitan a este programa alcanzar determinados estándares. Es desde el 2006 que se implementa, afortunadamente, por el Consejo de Salubridad General, un reconocimiento que lleva el nombre de ella. Y bueno, en exacto. vida a ella le dieron algunos reconocimientos, pero me parece que hizo falta.
que en vida le reconocieran más a ella todo Ah, su... mire, ella murió en 2005, creo, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues hasta después de eso es cuando instituyen este premio, reconocimiento nacional al mérito, pero en vida ella también vino a muchas universidades, trabajó con muchas personas, era muy generosa y por si fuera poco, tenía un trato muy especial, muy particular, de tal manera que era muy fácil entablar trabajo y contacto con ella. Mire, ¿usted la conoció? ¿Tuvo contacto Yo, con ella? yo la vi solamente de lejos en un evento, yo solamente iba como asistente a ese evento, yo era muy jovencita y ella estaba ahí precisamente reunida con grandes personalidades de la enfermería mundial, porque evidentemente ella era una persona muy influyente y muy reconocida, entonces no hablé con ella nunca, pero sí la vi de lejos por lo menos Siguió, en un evento. Sí. siguió toda su trayectoria, ¿no? Sí, hemos tenido que seguir su trayectoria, puesto que es una trayectoria inspiradora, una trayectoria de trabajo, de entrega y, como he dicho, de compromiso y de pasión por enfermería. Eso la distinguió todo el tiempo que estuvo ella activa. Mire, y como decía usted, pues está el reconocimiento en su nombre, que es al mérito, ahorita vamos a hablar de él, y también estos dos reconocimientos que se dan el 12 de mayo justamente, ¿no? A la enfermera Sor María Suárez Vázquez y Sor María Guadalupe Cerizola Salcido. Así es. Ellas también importantes enfermeras, ¿no? Sí, efectivamente, ambas trabajaron muchísimo en el aspecto de la clínica y en el desarrollo de la formación de recursos humanos. Es por eso que es muy importante también estos dos reconocimientos y en cambio la maestra Arroyo de Cordero, realmente su influencia más importante fue en todo el ámbito educativo que se relaciona con enfermería y también con el desarrollo de la enfermería a nivel internacional, enviando estudiantes, recibiendo personalidades. Entonces, su centro principal de enfoque era en la academia, todo lo que tuviera que ver con academia y con investigación, y las otras dos enfermeras, también destacadísimas, un poco se dedicaron más al aspecto de la clínica, del La cuidado del prevención. desarrollo de la enfermería como ciencia, de la implementación de estrategias de cuidado. Entonces, también efectivamente son enfermeras que han dejado mucho a este país por su trabajo. Claro. Y bueno, y llega el 2021 y ni más ni menos que a usted le dan el premio, el reconocimiento al mérito con el nombre de la enfermera que hemos estado hablando ahorita. ¿Qué representa para usted esta medalla que además se la entregaron ahí en Palacio Nacional de manos del presidente? Sí, efectivamente, bueno, inicialmente a mí estos premios, estos reconocimientos, se abre una convocatoria cada año y tiene ahí pues muy claros los rubros que debe de cubrir una persona para poder participar en estas convocatorias anuales que hace el Consejo de Salubridad General. En el Consejo de Salubridad General tienen un cuerpo asesor que son enfermeras destacadas de diversas áreas del país. En este caso, por ejemplo, la distinguidísima directora de la Facultad de Enfermería de la UNAM, entre otras, y jefas de enfermeras, jefas de supervisoras de área, que forman este consejo asesor de enfermería. Entonces, la convocatoria se abre cada año y no puede una persona pues proponerse a sí Proponerse. misma, ¿no? Alguien lo tiene que proponer. En mi caso, me informaron que me habían propuesto y yo tenía que documentar lo que estaban solicitando, ¿verdad? Para poder demostrar esa trayectoria que se requiere para poder recibir un reconocimiento de este tipo. ¿Quién Entonces la yo, propuso a usted? a mí me propuso la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. Y Mire. sí, yo he trabajado con ellos ampliamente y en su momento hicieron esta propuesta. Yo al principio no estaba muy segura que pudiera participar, pero bueno, participé y finalmente mandé todos los requisitos y pues un día que estaba yo aquí, todavía estábamos confinados por la pandemia, pues yo Ujú, estaba esperando a que me prestaran una transportadora porque yo rescato animales, entonces ujú. estaba Sí, esperando sí. que me prestaron una transportadora y sonó mi teléfono con un número de Ciudad de México y yo dije, ha de ser del banco, pero como estoy aburrida, voy a contestar.
Y no era del banco. Me llamaron por mi nombre, dijeron la doctora Castañeda, y yo dije, ay, no, del banco nadie me habla así. Entonces, sí, me dijeron que era la secretaria del secretario técnico del Consejo de Salubridad General. Me pasó la llamada con el doctor y él fue quien me informó que yo había sido acreedora al reconocimiento. Y pues fue un momento muy, muy emotivo. Yo le dije que estaba yo muy feliz y él me dijo, nosotros estamos felices por ti y te queremos decir que el voto para que tú recibas esto es por unanimidad. Fue No hubo, unánime, ¿verdad? sí, fue unánime. Me dijo, no hubo nadie en contra o que propusieran a otra persona. Te llevas este reconocimiento por unanimidad y bueno, fue muy emocionante. Y a partir de ahí hubo que hacer algunas gestiones para finalmente que se llegara el día de la entrega. Pues yo inicialmente pensé que como era, todavía estábamos confinados, pensé que iba a ser virtual. Y una persona que estaba a cargo de toda la logística se rió y me dijo, no puede ser virtual, te lo va a entregar el presidente de la República. Entonces fue que me di cuenta que yo tenía que desplazarme de mi ciudad, Tampico, en la costa del Golfo de México, Ajá. hacia México. Fui un día antes, me instalé en un hotel en el centro de la ciudad y afortunadamente me asignaron una habitación tan magnífica que al abrir el balcón me quedaba Palacio Nacional enfrente, Ah, ¿en todo el serio? Mire, maravilloso, el zócalo extraordinario. Verdaderamente era una imagen pues que fue se quedó, parte del premio. fue parte del premio, una imagen fantástica. Y pues en la mañana, al levantarme muy temprano, madrugar para estar a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, fue Fue también, precisamente un 12 de mayo, ¿verdad? sí, se entregan el 12 de Día mayo, de la esta es enfermería. la única vez que lo ha entregado el presidente, en otras ocasiones se entregan otras autoridades, pero en esta ocasión, pues como estaba sucediendo todo este drama gravísimo de la pandemia, Claro. pues decidieron que fuera el presidente justo quien honrara a las enfermeras y por eso llegamos ahí a Palacio Nacional, hermosísimo por dentro como por fuera, y tuvimos una extraordinaria ceremonia en la que primero hicimos un ensayo de cómo nos iban ¿Ah, a sí? entregar las cosas sin el presidente y luego ya con la presencia del señor presidente para entregar estos reconocimientos y fue pues un momento muy estimulante. Las otras dos enfermeras que estaban ahí conmigo recibiendo sus reconocimientos, pues también extraordinarias personas, fantásticas enfermeras, una investigadora quien recibió el premio Cerizola, es una Ujú. investigadora de la Autónoma de San Luis Potosí, y la enfermera que recibió el otro reconocimiento, pues era la jefa de enfermeras del Hospital Bernardino Álvarez. Entonces, como jefa, ha trabajado muchísimo por el bienestar de sus pacientes y de sus compañeras enfermeras. Entonces, recibieron el reconocimiento justo el 12 de mayo de 2021. Nos De pasaron en la mañana. 2021. Sí, exacto. Oiga, y entiendo que tuvo oportunidad de platicar con el presidente y que le dijo algunas palabras, ¿no? Sí, sí, fue realmente un asunto totalmente de casualidad, porque cuando el presidente ya se retiraba de la entrevista que da en las mañanas, los propios periodistas y fotógrafos le dijeron que regresara a tomarse foto con las premiadas. Y regresó él amablemente, se retrató con nosotros y cuando se disolvió el grupo, el presidente iba hacia sus oficinas y yo iba hacia mi silla a recoger mi gabardina y mi bolsa y previamente habían pasado un video de cada una de nosotras como una pequeña reseña y yo Una había semblanza. Ujú. una semblanza. En ese video yo había dicho que yo trabajo siempre para honrar el nombre de mis padres y por mi patria, ¿no? Yo siempre me he considerado una mexicana que ama a su patria y entonces yo dije eso en el video y cuando él se cruzó conmigo, quedó 1 metro de distancia de mi persona, me detuvo y me dijo, me gustó lo que dijiste en el video, que trabajas por la patria. Y le dije, sí, señor, cada mañana me levanto a trabajar por mi patria y él volvió a decirme, eso me gustó y caminó hacia adentro. Fue un momento muy especial porque tuvo la deferencia de detenerse y de decirme lo que me dijo. Y además, pues es también muy emotivo porque en mi familia, mi abuelo paterno recibió un reconocimiento del presidente Porfirio Díaz de manos Ah, del presidente. mire. Sí. ¿Ah, sí? Sí, un reconocimiento por segundo lugar de aprovechamiento. En 1908 se lo entregaron. El reconocimiento está en la biblioteca de la casa de mis padres y ahora está este otro. Entonces, pues nos hemos encontrado con dos presidentes de la República para recibir Mire. reconocimiento.
Sí, Casi un siglo después. casi un siglo después. Sí. Pero Oiga, pues mire, ¿fue qué, perdón? una experiencia extraordinaria ahí dentro del Palacio Nacional porque había una sensación de verdadero homenaje, no a mí, pero a las enfermeras. Y yo particularmente dediqué este reconocimiento que recibí a las enfermeras que están ahí al pie de la cama del paciente, pero sobre todo a mis estudiantes, porque mis estudiantes Ujú, son quienes han hecho verdaderamente, se han convertido en un motor de claro, desarrollo, de trabajo, de ideas y demás para poder siempre estar a la altura de las necesidades de los alumnos. claro. Aquí está un fragmento de lo que dijo el presidente justo ese día. Y dice, han sido ahora con la pandemia esenciales, fundamentales, heroínas, han estado permanentemente atendiendo a enfermos, a infectados, a personas que han padecido por COVID y hoy estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes están presentes. Nuestro Sí, agradecimiento por su actitud humanista, fraterna, solidaria. Un abrazo a todas las enfermeras de México. así fue. Pues hablando de eso, justamente yo le quería preguntar por la pandemia, que es Ujú. algo que a lo mejor se nos olvida, ya pasando algunos años, pero que fue algo de verdad para las enfermeras y para los médicos que estaban ahí en primera línea, pues algo que de verdad pues fue brutal para todas ustedes, ¿no? Todo Sí, es la evolución, cómo se fue llevando, cómo íbamos recibiendo noticias y cómo la gente se iba enfermando. Platíquenos un poquito de eso. claro, gracias por la pregunta. Efectivamente, no pensaba nadie que iba a haber una pandemia de este tamaño y de esta magnitud, pero las personas se les olvida que entre más estemos descuidando el medio ambiente, pues habrá más pandemias y esta no fue la última, Cierto, infortunadamente. Hay que cuidar el medio ambiente. cierto. Yo tengo unas compañeras peruanas que me contaron que a ellas les empezaron a enseñar cómo se iba a usar el equipo de protección personal y ellas dijeron, pero nosotros para qué si la pandemia está en Asia y en una semana ya tenían pacientes, ¿no? Entonces, efectivamente, el avance de la pandemia fue tremendo, no estábamos preparados. Aún hoy la gente dice, ya estamos preparados para una siguiente pandemia, no es cierto. A las enfermeras no se nos olvida que todavía está la pandemia activa, que se sigue Exacto. evolucionando, que el virus sigue mutando, que hay nuevas cepas, que infortunadamente el progreso de las vacunas no va al mismo ritmo de la evolución de las cepas y las enfermeras seguimos diciéndole a todo el mundo, lávate las manos, no te toques la cara, eso lo hacemos cotidianamente. Que ya Desafortunadamente debería de ser algo que hagamos ya debería casi de sin ser algo, pensar, claro. ¿no? Me preguntó, oye, ¿me voy a tener que seguir lavando las manos toda tu vida? No, no es por la pandemia, es toda tu vida, ¿verdad? En eso las Claro. enfermeras tenemos bien claro que la promoción de la salud empieza por las manos limpias. De hecho, es un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama Manos Limpias Salvan Vidas. Entonces, Ujú, necesitamos tener siempre las manos limpias. La pandemia trajo a revelar en muchísimas ocasiones la falta de personal suficiente en las instituciones de salud y también trajo, pues hizo evidente que no tenemos particularmente los equipos y la infraestructura necesaria en los hospitales de segundo y tercer nivel. Y lo que ujú. teníamos que enfocarnos de verdad es en atención primaria en salud, precisamente para prevenir situaciones como esta. Y justo la teoría de Nightingale, que se llama teoría del entorno o teoría ecológica, era la más adecuada para utilizar en el cuidado de los pacientes en virtud de que habla de agua limpia, aire puro, espacios ventilados, comida saludable, luz de sol, vaya, todo lo que necesitaba un paciente con la COVID-19, pues es justo lo que ya nos había explicado Florence desde el siglo pasado. La Bien. pandemia la pandemia impactó no solamente al personal de salud. Quiero que sepan que hubo más de 2,000 fallecidos de trabajadores de funerarias. A ellos, como Claro. no tenían información, digamos, como los profesionales de la salud, que sabemos de microbiología, pues a ellos no les explicaban y se contagiaban al movilizar los cadáveres. Entonces hubo más de 2,000 fallecidos. También camilleros, Es. también choferes de ambulancia,
Es decir, no solamente afectó a médicos y enfermeras, sino a todo el equipo que trabaja en una institución de salud, inclusive Claro, gente que trabajaba en la cocina, nutriólogas, las personas que reparten la comida en los servicios, pues también ellos se vieron afectados. Fue una pandemia que literalmente puso de rodillas a la ciudadanía, pero también vimos algunos movimientos solidarios en función de aquellos que estaban solos. Las enfermeras se destacaron porque escribían cartas, recibían cartas con sus teléfonos, les ponían el teléfono a los pacientes para que pudieran despedirse de sus familias, porque si no, no habría otra forma. Las enfermeras eran las que estaban adentro con el equipo de protección personal, muchas veces en turnos de 12 horas, sin poder salir mm, de ahí, sin hidratarse porque no había manera de que tomaran agua y tampoco sin poder atender sus necesidades fisiológicas. De tal manera que claro, algunas de ellas tuvieron inclusive daño renal por no poderse hidratar lo suficiente durante el uso de los equipos personales. Después se fíjese. modificó y había turnos de cada 8 horas para que no tuviera que sacrificarse tanto la compañera que estaba pues adentro atendiendo a los pacientes. Es el personal de enfermería justo quien demostró que enfermería es una ciencia, es un arte, es una profesión y es una disciplina de servicio y de ayuda a los pacientes. Totalmente. Y esta imagen que tenemos ahí en rojo, pues está justo la enfermera entre el COVID y entre el paciente, que justamente fue lo que hicieron, ¿no? Y creo que pocas veces podemos valorar tanto el trabajo de las enfermeras en particular, como en una pandemia. Y como digo, creo que a veces se nos olvida y se nos pasa de largo todo esto que hicieron y que siguen haciendo, además, ¿no? Que siguen haciendo, que eso es lo importante. Claro, porque además había cirugías, además había atropellados, además había balaceados, Exacto. además No había solo era la pandemia. no solo era la pandemia, y ahí estaba el resto del personal, pues atentos a trabajar, entrar a quirófano, atender partos, etcétera. O sea, había muchas cosas que se tenían que seguir haciendo y el personal de enfermería, pues infortunadamente también por la ignorancia de algunas personas fueron atacadas, fueron vilipendiadas. Entonces, había que cuidarse adentro en el hospital para no contagiarse y afuera de los ataques de las personas que pensaban que ellas podían ser portadoras del Cierto, virus. Sí, de eso no me acordaba, es y cierto. En muchas sucedió en ocasiones, verdad en varias enfermeras. Sí. sí, totalmente. Pues de verdad una gran labor la que hicieron y la que siguen haciendo. Y es lo que yo pensaba, justamente, pues desafortunadamente con este tipo de eventos mundiales, pues es que nos podemos dar cuenta, pero la idea sería no olvidarnos que ahí siguen y que siguen haciendo su trabajo Claro. igual o mejor que como lo hicieron en esta histórica pandemia, ¿no? Sí, enfermería siempre se ha destacado por su entrega y su compromiso. Por ejemplo, México fue en un momento un modelo mundial de esquemas de vacunación. Las personas Ujú, venían a aprender de México en nuestras semanas nacionales de vacunación. cierto. Vaya, venían a aprender de cómo se llevaba esto. Las enfermeras visitadoras que iban a los domicilios eran un ejemplo, un prototipo de cómo se debería de hacer atención primaria en salud. Hoy en día en la península, en Quintana Roo, en la península de Yucatán, hay un equipo de enfermeras que se llaman Enfermería que Camina. Y estas Mm, enfermeras, hay un compañero maestro, César, que va allí caminando entre pues las brechas y las zonas un poco más inaccesibles para que la gente venga al cuidado de la salud, pues estas enfermeras van a los domicilios. De hecho, siempre se sabía que las enfermeras iban buscando niños hasta debajo de las piedras para poderles aplicar sus esquemas de vacunación. Hay imágenes de enfermeras cruzando los Andes a lomo de mula o de burro para poder llegar. Aquí enfermeras con sus neveras cargando ellas solas y trabajando precisamente para llevar información acerca de lo que eran los esquemas de vacunación y también de la alimentación, del cuidado del niño sano, etcétera. No solamente por eso es importante cuando vemos en los hospitales, sino el trabajo de promoción de la salud. Ese es también muy, muy claro. importante y luego se olvida porque Ujú, relacionan enfermería con inyectar, pero exacto. enfermería es mucho más que eso.
Sí, total. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pues bueno, ahí está el por qué tenemos que valorar todo el trabajo que hacen y bueno, qué más que en una pandemia y lo que siguen haciendo. Yo quería un poquito explicar algunos conceptos generales, algunos de los cuales me parecieron curiosos, yo no los conocía, pero bueno, uno es el uniforme que además representa tanto la cofia como la capa, que entiendo que ya no se usa tanto, ¿verdad? Así es, Eh, ya la capa ya casi no se usa. Casi no, pero tenían un simbolismo bastante interesante desde el color blanco, ¿no? Sí. Que usaban, ahora ya otras ahora se usan otros colores, pero un poquito era el simbolismo, lo que veíamos en un momento en los tiempos de Nightingale y cómo fue evolucionando, pero un poquito manteniendo este simbolismo que había en aquel entonces, ¿no? Sí, un poco tenía que ver con el uso de la cofia, que se fue Exacto. realmente desvirtuando por los modelos, porque originalmente era como un tocado que recogía todo el Ujú, cabello para que no cayeran cabellos cuando se está atendiendo pacientes, o por ejemplo cuando estamos en quirófano, pues es particularmente importante que no caigan cabellos en el campo quirúrgico, y la cofia se fue modificando de tal manera que llegó al punto de ser un adorno. mm, Durante la pandemia la retiraron porque era como un fomite que era claro. un lugar donde iban viajando los virus y los llevaban de un lado a otro. Entonces, Ujú, después las enfermeras mismas han dicho que pues deberían de retirarla en general porque pandemia o no pandemia siempre es un fomite la cofia, pero claro. también aquellas generaciones que se resisten a dejar la cofia porque implica un aspecto como emocional, ¿verdad? De esa enfermera efectivamente de blanco, con bata, con su capa azul marino extraordinaria, y su cofia, eso es lo que se imaginaban muchas personas de que eso era la enfermería. Entonces, como Ujú, simbolismo, hay personas que se resisten a dejarla, pero ahora las generaciones más jóvenes dicen, yo no quiero usar cofia, yo prefiero tener el cabello totalmente recogido y con ello pues avanzar, ¿no? Y efectivamente en la imagen pues esto la que no cofia sabía yo de que tiene un significado, ¿no? Lo que traen en la cofia. Platíquenos un poquito. claro, todas estas líneas de repente cambian según la institución. La Secretaría de Salud Ujú, tiene sus propios significados, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, etcétera. Pero en general, una cofia blanca, lisa, totalmente, puede ser que la aporte una persona que no tiene una formación profesional. Luego también se van haciendo la enfermera general o licenciada en enfermería, pues una raya, y las especialistas empezaron a tener una rayita lateral y encontramos que hay enfermeras que tienen 3 o 4 rayitas laterales, lo cual significa que han hecho 3 o 4 especialidades. Y luego depende si es jefa de piso, el grosor de la raya, si es jefa de piso y es especialista o si es coordinadora. Entonces también todas esas rayas fueron dándole como, digamos, un rango, una ujú, categoría, depende del puesto que ostente la enfermera. Me parece ok, que un día de estos quedará obsoleto en función de que las nuevas generaciones no sí, están ¿verdad? muy de acuerdo con el uso de la cofia. Me parece que un día va a quedar esto verdaderamente en la obsolescencia. Hace años di una conferencia justo acerca del uso de la cofia y Ok. el auditorio se dividió y el director del hospital les dijo, por favor que no llegue la sangre al río, porque la mitad quería cofia y la otra mitad no querían cofia. Entonces, bueno, Es nosotros una tenemos tradición, ¿no? es una tradición, efectivamente tiene un aire, digamos, romántico de la imagen de la enfermera abnegada, un ángel de bondad, pero en realidad las generaciones modernas queremos ser consideradas profesionales, que hacemos ciencia y que tenemos evidencia de la ciencia con la que trabajamos, así es que posiblemente un día de estos ya no haya cofia. Hay otros países que ya no la usan para nada y vienen a Me México y dicen, imagino. oh, qué lindo que usan cofia, y las enfermeras mexicanas dicen, ya no la queremos. Pero, por ejemplo, hay países que todavía siguen usando cofia. Japón, yo estudié en Japón y también allá, pues la cofia era muy importante y las rayas en la cofia eran muy importantes. En Mire, Sudamérica también se sigue utilizando la cofia. A otros países ya la han ido dejando un poco de lado. los anglosajones, me imagino, ¿no? Que como que ya la han dejado. En Europa ya las españolas, las francesas, las alemanas no usan cofia, tampoco los enfermeros, ¿no es cierto? Entonces,
Era un asunto de que, bueno, si él es enfermero, no usa cofia y yo cierto. por qué. Entonces, ahora mismo hay un libro que se llama Hombres de Blanco, que refiere la Mm, historia de enfermeros mexicanos y justo empiezan por decir eso, ¿verdad? No, no usamos cofia, pero también somos enfermeras. Entonces, es importante, claro. Cada vez hemos tenido más varones en la profesión de enfermería, digamos que es un 10% de varones, un 15% de varones en la profesión de enfermería, cuando anteriormente solo mujeres eran quienes estudiaban para enfermeras. exacto. Oiga, pues ya lo mencionó usted hace ratito, que bueno, es parte como del juramento o del recordatorio a todas aquellas que se gradúan, ¿no? Esto de función asistencial, función docente, función administrativa y función investigativa. Estos cuatro, pues, funciones que tienen las enfermeras. Como decíamos al principio, pues no es nada más estar en el hospital, No. sino pues todas estas funciones, ¿no? Claro, pero aún en el hospital se desarrollan porque Ah, la exacto. enfermera asistencial está cuidando a sus pacientes, pero está enseñando a las estudiantes o a los internos de medicina o al propio médico que llega nuevo a la institución y no sabe algunos procedimientos, son las enfermeras quienes enseñan. Y además allí están gestionando todos los recursos para poder brindar el cuidado y esto es la función administrativa. Por si fuera poco, observa fenómenos ahí durante su cuidado de los pacientes o en la consulta externa o en campo y entonces empieza a observar el fenómeno. La enfermera lo va a observar desde la óptica científica y entonces puede decir, aquí está pasando algo y yo quisiera respuestas de esto que está sucediendo, de estos síntomas que estoy viendo cotidianamente en los pacientes o de este comportamiento que estoy viendo en determinados sujetos y entonces es cuando se empiezan a hacer preguntas, porque la ciencia no tiene todas las respuestas, pero tiene todas las preguntas. Y es justamente eso lo que queremos, que la enfermera siempre esté preguntándose por qué esto, por qué subió la temperatura, por qué el niño no se acomoda bien, por qué la madre que está en el puerperio no puede lactar a su bebé. Preguntarnos siempre para ir buscando las respuestas científicas que nos van a dar sustento al cuidado que brindamos. Como mencionaba también, ahí faltó mencionar la Ujú, función de abogacía por el paciente. ujú. Somos las enfermeras quienes estamos buscando siempre que el paciente esté cómodo, que reciba la interconsulta, que los medicamentos estén a tiempo, que el quirófano esté listo, que si no hay cosas podamos buscar dónde proveerlas. Por ejemplo, las unidades de sangre no están en el quirófano, las unidades de sangre están en el banco de sangre. Tenemos que Mm, tener preparadas unidades de sangre por si se necesita transfusión. Pero al mismo tiempo, otro equipo de enfermeras preparó toda la ropa quirúrgica para que esté estéril o la charola con instrumentos para que estén estériles. Vaya, es un trabajo en equipo extraordinario para atender pacientes. Cuando llegan heridos, que vienen multitraumatizados, politraumatizados, verdaderamente es una efervescencia por toda el área de urgencias para todo mundo activarse para salvar esa vida. En realidad, para claro, enfermería, cada vida cuenta. claro. Y bueno, usted ha pasado por las 5 funciones. Yo quería que nos platicara un poco de, la investigación, que usted también es investigadora. ¿Qué tipo de investigación se hace? Me imagino que es diversa, pero platíquenos un poquito de esta función en específico. Sí, pues nosotros al ir obteniendo los posgrados nos tuvimos que adentrar en el aspecto de la investigación científica, particularmente en el programa de maestría en ciencias de enfermería, que es un programa en el que se prepara a la enfermera más que para el ámbito asistencial, se le prepara para el ámbito científico. El programa que yo realicé fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un programa certificado con mucho éxito con docentes extraordinarios. Entonces, ellos nos encaminaron a lo que era el aspecto de la investigación científica. Estando ahí, pues conocí a varias investigadoras que verdaderamente eran extraordinarias y que tenían una pasión por la investigación en enfermería, de tal manera que eso nos compartieron y allí tuvimos que empezar una investigación, un aspecto de investigación científica ya muy serio. Afortunadamente también el gobierno federal, desde hace 3 gobiernos o 4, desde 2000, también tuvo un programa que es programa de desarrollo profesional en el que, o de mejoramiento del profesorado, en el que hacer investigación, demostrar que se hacía investigación
y publicar los resultados de nuestra investigación era importante para recibir estímulos, no solamente no monetarios, pero también estímulos en forma de equipo para seguir investigando, en forma de infraestructura para seguir investigando. Entonces, a partir de esa maestría, pusimos en serio nuestro esfuerzo para hacer investigación científica en nuestra facultad. El gobierno federal, a través de la Subdirección de Educación Superior, integró grupos de investigación que se llaman cuerpos académicos. Y los cuerpos académicos tienen una línea de investigación. En el caso de mi cuerpo académico se llama Gerencia del Cuidado de Enfermería y investigamos todo acerca de la gestión del cuidado. Nosotros no hacemos investigación clínica, pero sí hacemos todo lo que tiene que ver con la gerencia del cuidado. Y esto puede ser la satisfacción del paciente, la seguridad del paciente, la cultura de la seguridad en un hospital, la satisfacción de la trabajadora como enfermera, la satisfacción de los padres de un paciente pediátrico con el cuidado que ha recibido su nene. Vamos, todo lo que se gestiona alrededor del cuidado es producto de nuestra observación para hacer investigación científica. También investigamos en el ámbito estudiantil, es decir, queremos ver que tanto los estudiantes están preparándose u obteniendo las competencias requeridas para el día de mañana desempeñarse como enfermeros profesionales. Justo el proyecto que tenemos en curso hoy en día se llama habilidades sociales y la otra variable es inteligencia emocional. Necesitamos enfermeros que sean competentes, pero al mismo tiempo que conserven la compostura frente a un drama, frente a una tragedia, que sepan desempeñarse activamente, que puedan interactuar con el equipo multidisciplinario de salud y ahora estamos empeñadas en saber acerca de estas dos variables. En nuestro programa doctoral cambió el tipo de investigación, ya no fue cuantitativo. En España trabajan mucho los aspectos cualitativos, es decir, el fenómeno mirado desde abajo, ¿no? Sumirse más en la observación del fenómeno. Y entonces mi director de tesis, el doctor Lillo, me dijo, no nos vamos a quedar en los números, necesito que hagas una investigación más profunda. Y eso implica el uso de otra estrategia de investigación que es la fenomenología. Estudiar el fenómeno desde afuera, ver qué es lo que está pasando, entender lo que sucede con, pues bueno, con el fenómeno que nos toque observar y también utilizar otro aspecto de investigación científica magnífico que es la etnoenfermería o etnografía, que es estar allí en el sitio y de repente convertirse en parte de ellos que están viviendo el fenómeno para poder entenderlo en toda su magnitud. De tal manera que la investigación científica acompaña a los docentes de enfermería, es casi obligatorio, y mi cuerpo académico se fundó en 2002 y tenemos el más alto grado de consolidación. Esto es producto de trabajo de investigación, de trabajo en equipo, de publicaciones científicas y por ello tenemos ese grado de consolidación que pretendemos mantener. Ok, qué interesante esto de la investigación. Y bueno, por un lado están lo que decíamos, las funciones, pero por el otro lado están las especialidades, ¿no? Que aquí tenemos las que son, según yo, son estas 7, no sé si hay algunas otras. Platíquenos un poquito de esto, ya pasando, ya vimos lo que son las funciones y ahora son las especialidades. Sí, pues afortunadamente también desde finales de la década del 70 se empezaron a implementar programas de especialidades en enfermería en diversas universidades públicas del país y la más solicitada, la más requerida era enfermería quirúrgica, que todo el mundo quería estar en un quirófano. Pero también se desarrollaron programas de enfermería pediátrica, lo cual era fantástico, puesto que el paciente pediátrico requiere cuidado muy especializado, sobre todo cuando estamos hablando de prematuros que pesan 800 gramos. Necesitamos personas totalmente capacitadas, competentes, valientes, con un discernimiento extraordinario para identificar las necesidades de un prematuro de ese tamaño. Es importante. O además también de todos esos pacientes que están muy graves en la terapia intensiva y que además de estar vigilando todo el equipo biomédico que le da soporte vital a ese paciente, esa enfermera tiene que tomar decisiones sin que esté nadie allí acompañándola. De repente tiene que tomar decisiones basadas en aspectos científicos, en aspectos legales para poder tomar esas decisiones.
Entonces se fueron desarrollando estas especialidades. Las más socorridas siguen siendo pediatría quirúrgica y cuidados intensivos. Y también, por si fuera poco, en un tiempo extraordinario, hubo muchas enfermeras que querían estudiar salud pública, que hoy en día ya no se le nombra así, es atención primaria en salud, y quisiéramos que hubiera más estudiantes de atención primaria en salud, en virtud de que es justo desde la comunidad donde podemos prevenir las enfermedades, promocionar los estilos de vida saludables, tratando, por ejemplo, de abatir esta diabesidad, ¿no? Que es la pandemia de diabéticos y obesos que afecta a todo nuestro país y se da desde el cuidado de la enfermería que atiende atención primaria en salud. Hay otras especialidades como oncología, como nefrología. Tenemos, infortunadamente, muchos pacientes con nefropatías y claro que se requieren enfermeras tan especializadas que sepan interactuar con el paciente y un equipo, una unidad de hemodiálisis, que no solamente es tocar botones, sino que identificar cuando el paciente está con un aspecto de hipotensión, pues por qué está así, si la velocidad del lavado es la adecuada, si la dosis de heparina es la adecuada, y está ahí la enfermera frente a este equipo. Hay estas enfermeras extraordinarias, magníficas, que se llaman las que trabajan operando una máquina de cirugía de circulación extracorpórea. Cuando hay cirugía de corazón abierto, la sangre se tiene que derivar a este equipo y estas enfermeras perfusionistas, el cirujano lo dice como tal, te mando el paciente y lo que mandan es, el paciente sigue ahí, pero la enfermera es la que se hace cargo de estar oxigenando la sangre a la velocidad adecuada, sale del paciente, entra al equipo y regresa, pero ya no está pasando por el corazón, porque se necesita que el corazón esté sin sangre para poder operar cirugías de corazón abierto, que son unas cirugías muy complejas, que se necesita de un equipo multidisciplinario extraordinario, pero que las enfermeras que están instrumentando esas cirugías, la enfermera que está circulando en el quirófano para abastecer lo requerido y la enfermera perfusionista son puntos vitales para poder ejecutar esas cirugías, sin demeritar el trabajo de los cirujanos, por supuesto, pero sin esas tres enfermeras prácticamente no podría llevarse a cabo la cirugía. Entonces, estas especialidades duran un año o a veces en algunas instituciones 18 meses y es posterior a graduarse como licenciadas en enfermería. Afortunadamente se ha considerado ahora como un posgrado estas especialidades y entonces las enfermeras salen con un posgrado una vez que concluyen. También hacen investigación durante su año de formación en la especialidad, pero sobre todo tienen que tener mucha práctica profesional en un quirófano, en la terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en campo cuando van a atención primaria, en las unidades de hemodiálisis, para que aprendan a tomar decisiones con una validez científica, estando observando la respuesta humana que está teniendo el paciente, que es ámbito del dominio totalmente independiente de la práctica de enfermería, el atender la respuesta humana del paciente y todo ello basado en ciencia, definitivamente. Totalmente, pues qué interesante esto que comenta, porque justamente es lo que queríamos mostrar, porque hay muchos mitos, como decíamos, y desinformación. Muchas veces se dice que las enfermeras son las asistentes de los médicos solamente, ¿no? Y con lo que usted nos está diciendo, pues es toda esta preparación que deben de tener para justo implementarlo, ¿no? Claro, no estamos peleados con los médicos, al contrario, siempre No, no, queremos no. tener un equipo que colaboremos, ¿no es cierto? Que ellos están formados universitariamente, las enfermeras también. Entonces, lo que siempre estamos trabajando es buscar la unidad del equipo de trabajo en beneficio del paciente. Ya no se trata en beneficio del personal. En las instituciones de cuidado de la salud, el paciente debe de ser nuestro invitado principal. Entonces, efectivamente, siempre pensamos que, y nos dicen, ¿verdad?, que las enfermeras somos el corazón del hospital. Y nosotros decimos, somos el corazón, los riñones, el cerebro, el hígado, somos todo. Claro. Claro. Hubo un tiempo extraordinario en que el CONACYT también prodigaba con becas para poder estudiar especialidades en el extranjero. Ese fue mi caso. En el 80 yo me fui a estudiar a Tokio, en el hospital universitario, con una beca del CONACYT.
Ahora hay becas del CONACYT, afortunadamente todavía, para muchas enfermeras jóvenes que van a estudiar los posgrados, pero siempre tienen que ser posgrados de calidad. Si el programa que quiere estudiar de especialidad, que quiere estudiar una chica, no está dentro del programa de calidad, de padrón de calidad, pues el CONACYT no va a otorgar una beca, porque el CONACYT le interesa que se preparen en programas de calidad para que salgan con la mejor preparación posible. Todavía hay Claro. becas para enfermeras y bueno, afortunadamente en mi facultad tenemos varias estudiantes que están becadas para estudiar su especialidad y se convierten en nuestras tesistas. Tengo 2 tesistas que están conmigo para trabajar su proyecto de investigación, su tesis para poderse graduar, pero con una beca que, bueno, surge de los impuestos de los mexicanos, pero que el CONACYT tramita para beneficio de estudiantes, afortunadamente. Claro. Y aquí fue donde estudió, ¿no? Sí, ahí. En el Sí, ahí, Hospital Universitario de Tokio. sí. Itabashi, Eh, ¿Perdón? en japonés se dice Itabashi Byoin-de y es el Hospital Universitario de Tokio. Es un hospital que tiene 700 camas sensables, como pueden ver es inmenso, y tenía pues 13 quirófanos. El quirófano 1 y 2 estaba dedicado exclusivamente a cirugía de corazón abierto. El quirófano 3 y 5 eran destinados exclusivamente para trasplante renal. Y si se fijan, no nombré el quirófano 4 porque no hay quirófano 4, no hay piso 4, no hay elevador 4, no hay consultorio 4, porque 4 se dice shi y el verbo morir en japonés se dice Ah, shimasu. Y sabe que son bastante preocupados y pues de alguna manera temerosos, ¿no? De que todo lo que tenga que ver con el verbo morir, no quieren que les toque a ellos. Así es que los hospitales no tienen nunca piso 4 ni consultorio 4. mire, es como el piso 13 acá, ¿no? Sí, por ejemplo. La Oye, superstición, la exacto, superstición es una superstición, parte de la característica de los japoneses. totalmente. Oye, qué gran experiencia, me imagino. ¿Cuánto estuvo allá? ¿Un año? Un año, y el CONACYT pagó mi boleto de avión redondo, mi estancia, mi hospedaje allá, y tenían que pagar al hospital una, digamos, una mensualidad por tenernos ahí como estudiantes. En esa ocasión fuimos 12 enfermeras mexicanas, Mm, todas las demás compañeras, las otras 11, eran enfermeras mayores que yo y eran todas de Ciudad de México. La única foránea pues era yo, de acá de Tampico, pero fue una experiencia extraordinaria porque estuvimos residentes en un centro que se llama Tokyo International Center, que es donde estaban los becarios de un programa que se llamaba JICA, Japan International Cooperation Agency, que en su momento tuvo mucho trato con México en virtud de que había una venta extraordinaria de petróleo a Japón y mm. por lo tanto esta organización mandó muchas becas en relación con el CONACYT, en conjunto con el CONACYT, y estábamos enfermeras mexicanas 12, pero había ingenieros, había músicos, había de otras profesiones que también estaban becados allá y que vivían en ese edificio internacional donde compartíamos con gente de Arabia Saudita, de Jordania, de Argentina, de Colombia, de países que no fueran países del primer mundo. Todos los países que Ujú. necesitaban apoyo para que estudiaran, pues eran los que estábamos allá estudiando en Japón. Un año magnífico, con un invierno tremendo, pero que tanto extraño. No, y Pero me imagino que muchísimo aprendizaje por todos lados, ¿no? Tanto el aspecto personal sí, como el sí, profesional y el poder contrastar, pues, lo que se hacía en México en aquel entonces y lo que se hacía allá en Japón, me claro, imagino. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? en el En el hospital, aspecto. efectivamente, el trabajo era un trabajo muy en equipo, que se tenía un gran prestigio, las enfermeras y el personal médico eran muy respetados en Japón y además la población siempre era sumamente solidaria. Yo sé que los mexicanos somos solidarios y siempre somos bastante amigables, pero los japoneses, además de amigables, serviciales, eran personas muy honradas. Mi bolsa se podía quedar ahí en el suelo mientras estaba yo de compras y nadie agarraba mi bolsa. El transporte era sumamente eficiente y lo más tremendo del asunto es que había que ser muy puntuales. El Mm, metro en el que yo viajaba al hospital todas las mañanas entraba a la estación
a las 6:17 cada mañana. Y si no estaba yo a las 6:17 en la estación ya lista para subirme, se iba el metro y yo llegaba tarde a mi hospital y eso no podía suceder. Yo tenía que llegar muy temprano. La calidez de los japoneses también fue extraordinaria y en el hospital que todo el mundo se sentía como responsable de la mexicana que andaba ahí solita, ¿no? Porque pues era la única mexicana que estaba en todo el hospital y entonces en cualquier servicio donde yo iba era muy arropada, me enseñaban mucho, me daban muchas oportunidades de aprender, de estudiar. Un cirujano un día me dijo, oye, hay una cirugía de trasplante renal, ¿tú quieres entrar? Yo dije, sí. Y él me dijo, ¿sí sabes que es muy enojón el cirujano? Yo le dije, sí, pero yo quiero aprender. Entonces me dijo, soy yo el cirujano. Y entonces Thomas Sensei, ¿no? El doctor Thomas era quien me estaba diciendo eso. Yo entré a esa cirugía, fue una sensación extraordinaria porque todos fueron muy amables y sobre todo la experiencia previa de la cirugía de ir a visitar al paciente que iba a recibir el riñón y después visitarlo de manera postoperatoria. Vamos, que no solamente veíamos al paciente como aquello que está debajo de toda esa ropa en quirófano, sino que teníamos que ver todo el aspecto perioperatorio para entender a esa persona, su familia y el proceso por el cual estaban viviendo ellos, ¿no? Y pues el país extraordinario, un país muy limpio, muy puntual, muy organizado. Tiene sus claroscuros, ¿verdad? Ellos todavía cazan ballenas y delfines, cosa que a mí me afecta mucho. Pero en general, una sociedad muy pujante, una sociedad muy trabajadora, muy responsable y pues muy orgullosos de haber salido pues del milagro de su recomposición después de la Segunda Guerra Mundial, adoptando toda la postura de Deming y después con Ishikawa y tienen este fenómeno extraordinario de la calidad total, ¿no? Entonces es un país extraordinario. Cierto. Cierto. Mire qué interesante cómo se va combinando todo esto. Yo traigo algunos conceptos que quiero comentar con usted, pero quiero hacer un paréntesis y quiero que nos platique un poquito de su infancia ahí en Tampico. ¿Cómo vivió Sí. su infancia, sus años de escuela? ¿Algún maestro que la haya marcado en esos primeros años? Platíquenos un poquito, sus papás también, platíquenos. Claro, muchas gracias. Yo tengo la fortuna de haber nacido en una familia que afortunadamente estábamos viviendo siempre una situación cómoda económicamente, pero lo más importante era lo intelectual. Mi abuelo paterno, como he dicho, fue este niño premiado por el presidente Porfirio Díaz, de tal suerte que en la casa de ellos había una biblioteca enorme, que ahora está en casa de mis padres, y nosotros teníamos la oportunidad de entrar a esa biblioteca y escoger el libro que quisiéramos. Nunca teníamos Qué prohibido estar ahí. maravilla. Sí, una maravilla, una cantidad, un volumen, como 5,000 libros en esa biblioteca. Así es. Entonces yo siempre vi a mis abuelos paternos en la tarde, después de la merienda, leyendo, mis padres leyendo. Mi hermano varón, mayor que yo, Gilberto, pues es un cerebro impresionante, habla 4 idiomas, es un ciudadano del mundo y siempre tenía medallas, trofeos, etcétera, de todos los logros que tenía. Y después estaba yo y después mi hermana Liliana, que era una niña muy inquieta, que desde muy chiquita dijo, quiero irme a estudiar a Estados Unidos. Allá estudió, ella aparece en el libro de oro de los graduados de Estados Unidos por la destacada personalidad que es, Mire, profesora de la Universidad de California State University en San Marcos, en el campus de San Marcos, y mi hermano pues es un empresario mexicano que también ha tenido pues grandes logros. Somos producto de una familia de trabajo en el que siempre se privilegió el aspecto del estudio y de las responsabilidades de cada uno de nosotros. Aunque podíamos no hacer nada, había alguien que lo hacía, nosotros teníamos asignadas responsabilidades. Nací en una casa con un patio enorme, con muchísimos árboles, nos escondíamos en los árboles en las vacaciones, nos subíamos hasta la copa de los árboles para escondernos y allá, pues mi hermana Liliana siempre tenía un libro y galletas allá escondida, nunca la allá encontrábamos, arriba. allá arriba. Y bueno, mi padre era pescador deportivo y nuestra infancia sucedió también muchísimo en la costa, no solamente aquí en Tampico, pero un poco más al norte, como pescadores deportivos. Claro que yo desde niña tenía este asunto del cuidado de los animales y cuando se enganchaba algún pez y mi papá no estaba cerca, yo los liberaba. Y él preguntaba, ¿no has pescado nada en toda la mañana? Y yo decía, no, nada.
esto los liberaba yo, no podía con eso y no quería nunca saber nada de animalitos, por lo tanto no comía carne o me la quitaba, la tiraba a escondidas para que mis papás no me vieran, pero el trabajo me parece intelectual y también de mucha libertad para decidir y para escoger lo que nosotros queríamos hacer y siempre tuvimos muy claro que teníamos que estudiar y que teníamos que trabajar en lo que habíamos decidido estudiar. Eso no, nadie nos lo dijo, pero había un elemento ahí que era de cuidado, de forja, ¿no? Nosotros desde muy chiquitos nos mandaron a estudiar inglés, yo no quería ir y mi papá me dijo, bueno, si no quieres ir, no vayas, pero yo ya estaba muy feliz creyendo que me iba a librar y me dijo, pero si no vas a ir al inglés, ya tampoco vas a ir a la escuela. Bueno, me espantó muchísimo y pues tuve que ir al inglés. Yo tenía un poco de pena porque yo no sabía nada de inglés y pensaba que iba a ser el ridículo fenomenal, pero pues todos los que estábamos en el primer curso estábamos igual. Así es que le agradecí a mi padre siempre en vida que me haya obligado a estudiar inglés y pasé una infancia de lectura. Yo desde los 8 años estoy leyendo historia y ahí estaba siempre, había libros a nuestra disposición, siempre, de tal manera que, por ejemplo, también cuando yo estaba aburrida, pues no había algunas revistas que hay en otras casas, en mi casa llegaba los fascículos de la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que yo a los 10 años ya sabía de la invasión de Dunkerque, del día D y todo lo que pasaba en la Claro. guerra. Sí, así, y mis hermanos igual, o sea, ellos también, inmediatamente, mi abuelo paterno, pues en nuestros columpios decía, bueno, pueden columpiarse, pero me tienen que decir los municipios del estado de Tamaulipas. Y cuando ya se los decíamos, decía, bueno, ahora me dicen los estados de la República y sus capitales. Y en quinto, yo tenía que decir los países del mundo y sus capitales. Entonces, bueno, Ya ahí se lo está, sabía usted. ya me la sabía. Entonces era una familia de trabajo, pero de muchas comodidades. Bueno, ahora de repente parece que se acusa a estas familias de haber tenido privilegios. Efectivamente lo fueron, pero privilegios que siempre hemos puesto también al servicio de otros y que pudimos capitalizar para ser ciudadanos útiles a la sociedad en la que nos desempeñamos. Y creo que esto es lo más importante. No es tanto cómo me beneficié yo, sino cómo Claro, puedo ser útil a la sociedad a la que sirvo. claro. ¿Su padre, qué profesión tenía? Mi papá iba a estudiar ingeniería naval en la escuela náutica, pero escapó porque era más emocionante irse a Chicago en esos años y él se fue a Chicago y no les dijo a sus papás. Cuando estaba en Chicago mandó una carta que estaba en casa de mis abuelos y la carta decía, ya llegué, manden lana, ¿verdad? Porque ya estaba en Chicago y mis abuelos que no sabían dónde estaba. Él estaba en Chicago, le tocó la época pues un poco de los gangsters, ¿verdad? Y él Ujú. tenía corte muy italiano, entonces de repente le mandaban copas ahí y decía de parte del señor que está allá, bueno, tenía que salir desfavorido, no fuera que lo fueran a confundir con algún don, ¿verdad? Pero no terminó de estudiar, luego regresó, se hizo novio de mi madre, Elisa, que aún vive afortunadamente, y se casaron, entonces después de casado tuvo que estudiar, y estudió contabilidad y estudió también una cosa que en ese tiempo se llamaba mecanización, que hoy en día Mm, es informática. Entonces okey. trabajó para la empresa de petróleos mexicanos en la oficina de informática y era muy emocionante irlo a visitar ahí y ver aquellos equipos enormes que cabrían en este cuarto y ahora caben en un teléfono, ¿verdad? Todo lo que había de digitalización de la información, pues de eso trabajaba él. Y mi madre, cuando era soltera, era secretaria en el consulado cubano aquí en Tampico, de tal Ah, manera mire. que teníamos como un asunto internacional, como un asunto de culturas de otros países ya desde muy temprana edad. Por lo tanto, nosotros podemos convivir con personas de cualquier nacionalidad, de cualquier estrato social, de cualquier color, y eso Ujú. nos da mucho gusto porque esa parte que también de pronto no se enseña, debe de ir como en el currículum oculto, ¿verdad? O sea, no lo Ujú. enseñas, pero lo demuestras con el ejemplo, cómo Los tratas a las prejuicios, ¿no? claro, exacto. O sea, eso no está en nuestras cabezas y es muy feliz porque yo tengo amigos en muchas partes del mundo y me encanta tenerlos. Tengo unas amigas en Burkina Faso, tengo amigas en Etiopía, en Cuba,
Así es que eso es muy, muy bonito, poder vivir sin prejuicios. Claro. Me imagino, con todo lo que dice, que fue una muy buena estudiante. No, al principio, No. como era muy chiquita, no, como era muy chiquita, yo pues me daba mucho miedo a la escuela. Mi hermano iba a la escuela y yo iba de acompañante. Entonces, Mm. pues resulta que por andar comiendo lo que no debía en la primaria, a escondidas de mis papás, me dio hepatitis. Entonces yo estaba muy Ah, no me enferma. digas. Sí, me dio hepatitis y yo estaba muy enferma de hepatitis y llegó el día de los exámenes finales, pero yo estaba en mi casa enferma. Pero llegó la maestra de primero y le dijo a mis papás que yo había hecho un buen año, que merecía presentar los exámenes y si pasaba, pues ya me iban a inscribir porque yo solamente estaba de oyente. Ah, Entonces yo bien. pensé, mis papás van a decir que no porque estoy enferma y ya me salvé. Pues no, dijeron que sí. Entonces ahí en la sala de mi casa, delante de mi papá, de mi mamá y de mi maestra, tuve que contestar yo solita los exámenes y pasé. Pasé y Mire. pues me escribieron y resulta que yo me gradué de primaria cuando tenía 10 años. Es ¿Ah, en decir, entré a serio? los 4 a la primaria, salí de 10, entonces yo era siempre la más chiquita, posiblemente era la más alta, pero siempre la más chiquita de edad y todo el De mundo edad. me madreaba porque yo no sabía ni de qué hablaban, ni de qué estaba tratándose el tema, porque pues había cosas que realmente yo no entendía. Vi una vez una gatita, pues teniendo un gatito y yo pensé que se lo había comido y lo estaba evacuando. Todos se rieron de mí. Entonces, pues bueno, yo era muy chiquita y después en la secundaria, en primer año, me escapaba y me pasaba jugando básquetbol porque yo no quería estar en el salón. Solo entraba a la clase de español, de inglés, de biología, geografía e historia. Las demás me las volaban, no me gustaban y reprobé. Obviamente que reprobé primero de secundaria y bueno, después de una llamada de atención, pues ahí voy otra vez a primero de secundaria y ya fue cuando me emparejé más o menos con mis compañeros de generación. Claro. No, no es así, no, hasta sexto semestre de enfermería, que en realidad me di cuenta que aquello era muy interesante y que yo podía sacar buenas calificaciones. Pero antes era así como que miedo me da todo y tal, pero bueno, en sexto semestre empecé a tener mucho desarrollo y ya como más dominio de la escena, ya no era tan tímida y ya me gustó muchísimo en lo que yo estaba, me encantaba estar en banco de sangre, me Oiga, encantaba pero entrar. espérame, ¿cómo fue que se interesó por la enfermería? ¿Algún maestro o sus padres o cómo fue? No, yo quería estudiar biología, yo quería saber Mm, todo de la vida, ¿no? O sea, cómo se hacían los organismos, por qué había aparecido la vida en la Tierra, el agua, ¿no es cierto? Porque tenía bichitos y no los veíamos y tal. Entonces yo quería estudiar biología, pero aquí no había un programa de licenciatura de biología y mi papá me dijo, pues te tendrías que ir hasta Baja California o a Guaymas y yo no quiero que te vayas. Entonces me dijo, lo más cercano es enfermería. Y un compadre de él era director de una clínica de petróleos mexicanos y me dijo, vamos a ir a platicar con el doctor Gutiérrez Saldívar. Y fuimos y el doctor me explicó todo y dije, ok, sí, esto se parece a lo que yo quiero. Y ya fue como fui a presentar el examen para ingresar a enfermería. Pues éramos a la muchísimas, era Universidad Autónoma de a la Autónoma de Tamaulipas, sí, afortunadamente, Tamaulipas. sí, una universidad que estaba muy reciente, Claro. muy nueva al campus cuando yo empecé a estudiar, de tal manera que las instalaciones eran muy lindas, el campus tiene unos jardines fantásticos, es amplio, todo está en un circuito, están todas las facultades en el mismo lugar dentro del campus y es un campus verdaderamente lindo. Y en la Autónoma de Tamaulipas, pues en los primeros semestres me daba un poco de pena y yo tenía miedo a levantar la mano, me daba pena que me vieran, entonces no decía nada y tal, así es que pasaba así un poco difícilmente las materias. Pero en sexto había maestras muy interesantes, maestras que compartían muy hermoso su manera de saber y ya en los Mire. hospitales yo había visto cosas que me llamaban la atención, pues cuando vi un parto la primera vez, bueno, estaba yo petrificada, pero después también me encantó estar en banco de sangre, había una jefa de enfermeras ahí, se llamaba Brígida Rodríguez Goitortúa, y ella me enseñó todo acerca de la clasificación de la sangre, los tipos sanguíneos, quién podía donarle a quién podía ser receptor de quién, y esa enfermera me inspiró muchísimo porque yo pensaba, yo quiero ser como la señorita Brígida, que sabe tanto, ¿verdad?
Y entonces, más que profesores, enfermeras en la práctica fueron quienes fueron motivadores. Ya después en la... Qué importante esto que menciona de los maestros, ¿no? Que hagan Sí, atractiva su sí, materia y sí, que pues den la oportunidad de preguntar, que creo que claro, ahí es sí. importantísimo esas dos cosas, ¿no? Sí, sí, que el alumno se sienta en la confianza de Que se preguntar. sienta, Yo tengo, afortunadamente, desde hace, no sé, más de 20 años, siempre salgo en los 5 maestros mejor calificados en la facultad, pero precisamente a mí me interesa muchísimo el alumno. Yo me intereso por la persona, no por el grupo. Y la persona siempre se siente en confianza de preguntar y también ellos participan muchísimo y preguntan muchas cosas y a veces dicen, es que no sé cómo preguntarlo como pueda, pero pregúntelo, como ¿verdad? pueda, claro. Como pueda, claro, claro. Entonces también escucho sus asuntos personales como tutora de alumnos. Yo escucho a la persona, escucho también sus deseos, sus motivaciones, ¿no? Lo que necesita como incentivo para salir adelante. Y siempre estoy guiándolos a partir de mi experiencia. Siempre les digo, usted no tiene que buscar todo esto que yo ya sé dónde se busca, téngalo y a partir de ahí ya pueden crecer. Entonces, sí, el Claro. ser docente ha sido magnífico. Como estudiante sí me da un poco de miedo a los maestros, pero ahora como docente, pues me encanta trabajar con los alumnos. Hay Pero la mis profesores. importancia de ver al alumno de manera integral, ¿no? No solo es un alumno, sino es una persona que tiene todo esto que usted comenta, ¿no? Claro, no sé si desayunó, no sé desde dónde viene, no sé si tiene dinero para trasladarse del hospital a la universidad y todo ello. Entonces, considerar a la persona en su totalidad me parece que es dignificar el trabajo de los docentes de todas las áreas, pero de enfermería con mayor razón, porque si estamos hablando que vamos a cuidar personas, pues empecemos por cuidar a nuestros estudiantes, me parece. Claro, totalmente. Platíquenos, mire esta foto, Sí. platíquenos de esos primeros años. Esto no sé si estaba usted estudiando o ya estaba ejerciendo. Era pasante Era de pasante. enfermería, sí. Estoy en el Hospital General Doctor Carlos Canseco, instrumentaba cirugías para un ginecólogo y muchas de esas cirugías no eran pagadas porque eran de personas que eran de condiciones muy económicas muy deplorables. Entonces Ok. a mí me llamaba el médico y me decía, oye, Hortensia, pues hay una cirugía, pero es de Dios se lo pague, ¿quiere venir o no quiere venir? Y yo decía, claro que sí, o sea, no me importaba si había sueldo o no había sueldo, lo que me importaba era seguir participando. Y justo en ese tiempo, un poco posterior a esa foto, es cuando yo vi el anuncio de la beca de enfermería quirúrgica en Japón y apliqué por la Mm, beca, pero en esa foto todavía era pasante. Y como pasante, ok. me gustó muchísimo ser pasante y también había pues compañeros internos de medicina y compañeras enfermeras que fueron extraordinarias para enseñar y que la persona, el pasante, pues también quisiera sentirse pues arropado, ¿verdad? Y enseñado más que regañado. En esos años es cuando le decían varita de nardo. En esos años es cuando me decían varita de nardo, porque pues yo medía unos 68 y pesaba 48 kilos. Entonces, verdaderamente era un hilo así, totalmente. Y bueno, eso realmente no era lo importante es que yo podía interactuar con el personal, la jefa de banco de sangre, siempre me decía, pues ven que han llegado los donadores, en ese tiempo los donadores eran gente que vendía su sangre, no había un Mm, control como hoy en día, ¿no? claro. Vendían su sangre y muchos de ellos vendían su sangre para pagar alimentos de sus hijos, para pagar el internamiento de sus familiares ahí en el hospital. Y a mí esos donadores pues verdaderamente me partían el alma. Y siempre me decía ella, ándale, varita de nardo, ya te llegó otro paciente. Y bueno, me gustaba estar en banco de sangre, fue una área que disfruté muchísimo. Entiendo que alguien importante también en esa época fue la jefa Lidia, La que jefa usted, Lidia era una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella ujú, estaba impecablemente uniformada, siempre con una actitud, con un porte tan profesional. Tenía una imagen profesional que verdaderamente impactaba porque era ella
tan limpia, tan mesurada en la forma de hablar con los pacientes, de tratar a los familiares de los pacientes, que era una jefa en la que todos queríamos convertirnos, ¿no? Porque solamente de verla, es como quieres ser tú cuando seas una enfermera graduada, como la jefa Lidia, mírala a ella, ¿no? Entonces, ella era una persona fantástica, tuve la oportunidad de decirle todo lo que la admiré y ella siempre fue muy generosa con los estudiantes, con los pasantes, porque nos enseñaba sin hacernos sentir mal. Fue una gran, gran enfermera y una gran persona. Y un ejemplo, ¿no? Para usted. Un ejemplo, un incentivo, ¿no? ¿Cómo te quieres convertir en ella? ¿No? Como ella quiero ser. Sí. Claro. Aquí traigo otras fotos. ¿Esto cuándo es? Esto es en Japón, yo estoy ahí al Ah, medio y mire. mis dos compañeras que eran de otro país, la que está, con, que se nota su cofia con su raya, es una enfermera de Tailandia que se llama Chutatip Satasong y mi otra compañera era de Indonesia y se llama Ronda Tampobulón. Como ellas no hablaban inglés, nosotras, entre nosotras tres, nos teníamos que comunicar en japonés, no había otra manera de hablar, ¿no? Yo con la tailandesa pues no hablaba su lenguaje, su idioma, y tampoco con la de Indonesia, pues menos. Entonces era muy gracioso que éramos de 3 países, pero las tres hablábamos en japonés para podernos entender. Esa foto es en una Ay, habitación que había en ujú. cada piso, que era el descanso de las enfermeras, que necesita haber en cada hospital, también en México, para que las enfermeras tengan un momento de reposo, de poder ir al Mm, servicio, de poder comer ahí y no tener que estar claro, paradas escondidas, ¿no? Se necesita también darle espacios de dignidad a las enfermeras para que podamos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. claro. ¿Y esta otra foto de dónde es? Porque está en una, con un estudio. No, hay una Y cámara de televisión ahí, ¿no? estoy en Canal 7 de una televisora que era hermana, el canal hermano de Televisa. Era Día de la Enfermera, que en ese tiempo se Mm, celebraba el 6 de enero. el Y 6 de yo, enero. 6 de enero, yo era supervisora de turno y la jefa de enfermeras me dijo, ve tú porque yo voy a salir muy gorda en la cámara. Entonces me mandaron a mí y esa A persona que Varita de Nardo la mandaron. Leonardo, claro. Esa persona que me está entrevistando, pues Blanca Rosa García Galván, tuvo una entrevista muy amable, una entrevista muy generosa, y ahí me preguntó si en enfermería me estaban dando el espacio que yo me merecía. Y yo dije, bueno, yo no estoy esperando que nadie me dé un espacio, yo estoy trabajando por ese espacio, yo estoy Mm, actuando por ese espacio y todo mi trabajo es intelectual. Para lograr un espacio redundante en enfermería, un espacio destacado en enfermería, tiene que estar involucrado sí o sí el pensamiento crítico, el desarrollo del mm. lenguaje, las habilidades de pensamiento. Esa fue su pregunta y eso le contesté y lo sigo pensando al momento actual. Sí, claro. Pues bueno, justamente quería cerrar este paréntesis de su vida, tanto personal como académica, y traigo aquí algunos conceptos que me gustaría ir platicando con usted. Eh, el de vocación de servir, que es básico para cualquier enfermero o enfermera, ¿no? Claro, porque de verdad no hay ningún salario que compense los esfuerzos que se hacen por algunos pacientes. Hay pacientes que están sumamente graves, conectados a diversos equipos biomédicos que se necesita tener mucha habilidad para poder también operar esos equipos y trabajar en conjunto, poder hacer el esfuerzo con otras compañeras enfermeras, con el resto del equipo multidisciplinario de salud para salvar a esos pacientes de todas las edades, de diversos ámbitos de trabajo, ¿no? Tenemos pacientes que son muy pobres y pacientes que tienen muy buen nivel económico y que pueden pagar hospitales privados y sin embargo, si no hay una enfermera con vocación de servicio, va a ser muy difícil que alguien le cuide con devoción, que le cuide con amor. Realmente el servir a otros forma parte de esta expresión de humanismo que es la carrera de enfermería. Hoy en día hablamos cotidianamente del cuidado humanizado y eso implica a la persona en su totalidad, en su dimensión física, en su dimensión psicológica, pero en lo social, en lo cultural y en lo espiritual también. No es que nosotros atendamos espiritualmente a la persona, pero tratamos de comprenderle, de escucharle, se llama escucha activa y la escucha Mm, activa es ponerle total dedicación al paciente. Todos los pacientes tienen una historia para contar, luego a veces no tienen quien los escuche y justo la claro. enfermera puede hacerlo.
Totalmente. Otro de los conceptos, lo que ya decía usted, el pensamiento crítico, que he visto por ahí algunas ponencias en internet, en YouTube, qué importante, ¿no? El pensamiento crítico, y a veces no nos damos cuenta de esta importancia que tiene. Sí. Pues yo he impartido esta conferencia de pensamiento crítico muy cotidianamente, la voy a impartir en Mazatlán la tercera semana de octubre, y precisamente es donde yo explico que un pensador crítico no nace, se hace. Y el Ujú. pensador crítico se hace cuando lee lo suficiente, lectura de calidad, cuando puede contrastar sus ideas, cuando es capaz de observar al mundo, cuando también puede analizar lo que sucede en diversos fenómenos, cuando tiene información que le permita partir de ahí para poder tomar decisiones, cuando considera a la persona no solamente como la persona, sino miembro de una familia, miembro de una sociedad, y también que la enfermera debe de ir desarrollando aspectos geopolíticos en su cabeza para poder tener un pensamiento crítico abierto, un pensamiento crítico incluyente, un pensamiento crítico que le ayude a ir por decisiones no solamente en su beneficio personal, sino en beneficio de la comunidad de enfermería, que redundan en el usuario final, que es nuestro paciente. Claro, por ahí oímos a su gatita, ¿no quiere atenderla? Claro, Max, te quiere salir, un segundo. Sí, adelante, adelante. Ahí Sí, estamos. sí. Quería ir a pasear la gatita. Se quiere salir de aquí de la habitación. Aquí en Tampico estamos a 38 grados al momento Ay, Dios actual. mío. Así es que No, tenemos bueno, que estar con en un razón. climatizado. Oiga, otro es esto del apoyo emocional, tanto a los pacientes como a los familiares, y que es un aspecto fundamental. Me imagino que en la escuela, durante la carrera, les dan algún tipo de, pues, educación respecto a esto, pero es algo importantísimo, ¿no? Sí, hay una materia que se llama salud, enfermería y salud mental. Y hay otra materia extraordinaria que es la que yo imparto desde hace muchos años, que es tanatología y cuidados Mm, paliativos, que es precisamente hablar, dar apoyo emocional al paciente y a la familia, entre otros muchos cuidados, a un paciente que está en la etapa terminal de su vida. Y estos pacientes en etapa terminal no necesariamente son adultos mayores, ¿eh? Nos tocan niños, adolescentes, madres que han recién tenido sus bebés, etcétera. Entonces, claro. este trabajo del apoyo emocional se enseña en las escuelas. Me parece que todos los currícula de enfermería contemplan esta asignatura, aunque tenga diversos nombres, porque es muy importante, pero que además incluye el apoyo emocional al equipo de salud, el Mm, apoyo emocional a los compañeros. Tenemos compañeras enfermeras que están en áreas de, por ejemplo, cuidado intensivo neonatal, en el que cotidianamente puede haber pérdidas de estos bebitos tan pequeñitos, y a las enfermeras obviamente eso les va afectando. También vivimos nuestros duelos cuando perdemos ujú, a los pacientes. Entonces el apoyo emocional efectivamente de forma esencial debe de ser para el paciente, aunque no esté grave, porque el paciente está en un ámbito extraño, en un ámbito desconocido. Entonces, hay que explicarle dónde se encuentra, dónde está la ruta de salida, a qué hora podrán venir a visitarlo sus familiares, cuál es la comida que a él le corresponde según el padecimiento, etcétera. Todo este involucramiento con el paciente incluye el apoyo emocional cuando se va a administrar algún medicamento, cuando se va a llevar a cabo algún procedimiento, cuando van a procedimientos tan severos como amputaciones, hay que trabajar con claro. los pacientes previamente y posteriormente, porque el paciente vive un duelo. Aunque no ha perdido la vida, sí que ha perdido una forma de ser. Entonces, el Ujú, apoyo emocional es muy importante. Queremos que se brinde también a la familia, pero también importantemente entre compañeros. Nos ha tocado abrazar al compañero que está llorando porque hizo todo lo posible y lo imposible y finalmente el paciente ha fallecido. Entonces esos enfermeros, esas enfermeras se quedan con las manos vacías porque no lograron su cometido. Sin embargo, en enfermería sí que es importante que se enseñe, y lo hacemos, que no siempre se tratará de salvar vidas. A enfermería nos toca muchísimo ayudar al paciente a que tenga una muerte digna. Y eso claro. también se debe de enseñar. La muerte digna implica que el paciente no tenga dolor
y que no muera solo. Básicamente, a eso se refiere la muerte digna, entre otros cuidados, pero básicamente nunca dejar solo a un paciente que está muriendo y que no tenga dolor, en virtud de que ya bastante sufre, aunque va a perder su vida, como para que además tuviera que padecer el dolor de su enfermedad. Claro. Me imagino que en los últimos años, la salud mental ha cobrado un valor importante, la salud mental para ustedes como enfermeros y enfermeras, así como ha cobrado, valor, en los trabajos en general, en corporativos, etcétera, pero me imagino que, poco a poco ha tomado mayor relevancia, ¿no? Por todo lo que Sí, implica. sí, se ha hecho más notorio la Exacto. necesidad de atender la salud mental de los trabajadores. Esto Ujú, no es nuevo. Desde la década del 70 hay un inventario que se llama Inventario sobre Burnout y son unas psicólogas norteamericanas las que lo desarrollaron. Y el síndrome de burnout es como le llaman también síndrome del quemado o síndrome de agotamiento profesional. Lo ujú, padece el personal que atiende personas, que no solamente las enfermeras. Por ejemplo, personal que está en una ventanilla, los bomberos, los buzos padecen de agotamiento profesional y las ujú, enfermeras, los médicos somos víctimas de este síndrome que tiene dos características, tres, pero dos que son tremendas, que una de ellas es la despersonalización y la otra el cinismo. mm, Y eso es porque se ha agotado, se ha quemado emocionalmente a la persona, entonces empieza por no importarle nada de lo que está pasando y con ello, desgraciadamente, puede empezar a descuidar a sus pacientes. Por eso es importante atender el aspecto de salud mental en prevención de que no aparezca este síndrome y dando talleres de manejo del estrés al personal de salud en la clínica, en el centro de salud, en el hospital de segundo y tercer nivel, en todos lados para prevenir el estrés. Prevenimos el estrés de una manera muy sencilla, que es caminando enérgicamente por lo menos 150 minutos a la semana ah, y mire. teniendo una dieta saludable. Eso es bastante fácil de hacer, de tal suerte que esa es una recomendación cotidiana para todos, pero básicamente para el personal de cuidado de la salud. Que justo aquí lo traía, usted habla mucho, ¿no? De leer, de comer bien y de ejercitarse. Es Sí, lo que usted sugiere, sí, tanto para las personas que están en esta profesión como para en general, ¿no? sí, claro. Y lo recomiendo porque yo lo hago y siempre también estoy diciendo que las personas tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y eso es específicamente a estos tres conceptos que tenemos aquí. Hay que seguir leyendo lectura de calidad siempre. Una persona que está leyendo y sobre todo si lee en un segundo, en un tercer idioma, estará Ujú. alejando un poco el fantasma del Alzheimer. La Ah, comida claro. y no estoy hablando de comida lujosa, estoy hablando de comida saludable, como pueden ser las frutas, las verduras, y bueno, las personas que comen proteínas animales, pues también con moderación. Y el ejercicio es básico. Una persona entre más camine, más va a caminar cuando sea anciana. Y entre menos camine en su etapa temprana de su vida, menos va a caminar. Y queremos llegar al envejecimiento saludable, no solamente las enfermeras, sino nuestra población en general. Exacto. Por ello es importante que las enfermeras no solamente estemos hablando de estos conceptos de leer, comer bien y ejercitarnos, sino que estemos llevándolos a cabo para servir de modelo al resto de la población. Claro. Y todo esto habla, de una formación integral, ¿no? Todo lo que usted ha mencionado, pues es importantísimo, tanto para la parte profesional como la personal, ¿no? Claro, porque aparte de la formación integral también consideramos los valores éticos que soportan el desarrollo de nuestra profesión y tenemos que hablar siempre de justicia, de equidad, de no maleficencia, de beneficencia y ahí es donde estamos hablando de la integralidad de la formación, no solamente en lo físico o en nuestras habilidades y competencias para poder desempeñarnos como enfermeras, sino cuáles son los valores que apoyan mis decisiones porque en enfermería nos enfrentamos al dilema bioético de manera cotidiana. Entonces sí que tenemos que tener muy forjado este aspecto de la bioética en nuestra formación profesional para tomar las mejores decisiones en bien del paciente, de la familia, de la comunidad, y por ello es este término de la integralidad en la formación de una persona.
Totalmente. Pues, doctora, le quiero agradecer muchísimo por esta cátedra que nos acaba de dar, de verdad importantísimo. Yo quería terminar con un tema que pareciera un hobby o pareciera algo que hace en sus tiempos libres, pero ya lo mencionó usted, la importancia que tiene el cuidar tanto a los animales como al medio ambiente, ¿no? De verdad que es algo, y volvemos a la palabra integral, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que puede causar tanto la parte de no cuidar a los animales o al ecosistema, como al medio ambiente, ¿no? Así es Sí. que es una labor que debemos de hacer todos nosotros, ¿no? Sí, me parece que es un aspecto que dignifica a la persona el cuidar y respetar a todos, ¿no? Toda vida cuenta cuidar nuestro medio ambiente, el entorno, los ríos, los mares. Aquí estamos viviendo, este es el planeta que habitamos, de tal manera que todos podríamos contribuir. Sin embargo, entiendo la dificultad de que cuando hay algunas sociedades que no cuidan ni a sus humanos, de pronto es difícil pedirles que cuiden a los animales, pero es una labor de zapa, es decir, vamos avanzando poco a poco. Afortunadamente, hoy en día yo veo las nuevas generaciones bastante más interesadas en el cuidado del Ujú. medio ambiente y en el Eso es cuidado y cierto. en el respeto por los derechos de los animales. Ya vamos a celebrar este día 4 de octubre, el Día Mundial de los Animales. Mi perra Doberman, que se llama Tita y que pesa 35 kilos y que parece una jirafa, irá de visita a la facultad a recolectar croquetas para los animalitos que están en refugios o en Mire. resguardos o en hogares temporales, pero sí, sí es muy importante estar cuidando y enseñando que si nosotros las enfermeras somos vitales en el cuidado del medio ambiente. Yo doy una conferencia cotidiana que es el impacto del cambio climático en la salud humana y también el impacto del agua contaminada en la salud humana. Y eso es la relación que hay en mis ideas de protección del medio ambiente con la enfermería, pero para informar a la comunidad, para que esto les sirva a la comunidad y que tomen decisiones pues más afortunadas, más asertivas para ellos. Ujú. No, claro, totalmente. Pues muchísimas gracias. Yo quería cerrar, estaba viendo, justo preparando el programa, varias películas de enfermeras. ¿Alguna favorita de usted? Sí, hay una, creo que no está ahí, pero hay una que habla sobre el experimento Tuskegee que se dio en Estados Unidos y después de ahí surge el informe Belmont, que es donde Mm. se explica cómo se llevaban a cabo experimentos con población, con varones de población afro y que tenían sífilis. Entonces a Mm. unos les daban las sulfas necesarias para aliviarlos y a otros les daban un placebo. Entonces es Mm. una enfermera la que está dando estos medicamentos y estos placebos y es ella la que dice, basta, esto no puede ser porque estoy engañando a estos pacientes. Pero los pacientes iban con ella y le decían, oye, ¿por qué se están aliviando ellos y yo cada día voy más enfermo? Entonces el experimento Tuskegee hace que surja el informe Belmont que se lleva al Senado de los Estados Unidos y a partir de ahí se tiene que considerar todos los aspectos éticos en beneficio de los sujetos en investigación y sujetos de investigación cuando se lleva a cabo un experimento en seres humanos. En animales también hoy en día, aquí con bioética y el programa universitario de bioética de la UNAM está cuidando mucho el aspecto bioético en experimentos con animales, y ya no se diga en humanos. Pero no está ahí la película, pero es una película extraordinaria. Creo que es Viola Davis la que interpreta Ah, mire, a esta ok. enfermera mexicana, que ella es la que detiene, la que dice basta con esto, ¿no? Y quiero decirle que el presidente Obama todavía le correspondió recibir ahí en la Casa Blanca a una de las sobrevivientes del experimento, no solamente para recompensarla económicamente por lo que había sucedido, sino para pedirle perdón a ella y a la comunidad que había sufrido esta situación. El informe Belmont ahora se utiliza como punto de partida para cualquier comité de ética en investigación, para cualquier comité de ética hospitalaria, para cualquier trabajo de investigación en seres humanos, hay que leer el informe Belmont. Si no, es como no tienen uno un punto de partida. Esa película es mi favorita. Mire, la vamos a buscar, ya, Sí. ya la queremos ver. Qué Pues, bueno. doctora, muchísimas, muchísimas gracias, muchas felicidades
por esa Gracias. gran trayectoria, por los reconocimientos que ha recibido, sobre todo Gracias. también por la transferencia de conocimiento, que sé que para usted es muy importante, y lo hace tanto en la escuela, en la universidad y en foros. Así es Sí. que por ahí en internet hay varias de sus ponencias, y bueno, vamos a seguir todo lo que haga. Felicidades también a todas y todos los que ejercen esta valiosa profesión de la enfermería. Así que este programa está dedicado a ellos y a ellas, y a usted, obviamente, por esta gran trayectoria. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Sí, muchas gracias. Al momento actual soy vicepresidente de NANDA Internacional, que es una organización que habla del lenguaje estandarizado, de taxonomía de diagnósticos, y eso me da un privilegio enorme porque a partir de este momento nunca una persona hispana, latinoamericana, había ocupado este cargo, y entonces con ello el llevar la enfermería mexicana allende las fronteras y también demostrar que las enfermeras mexicanas tenemos influencia y que trabajamos y que hacemos ciencia. Después de terminar este periodo en la vicepresidencia y cuando termine la doctora Rossi, que es la presidenta actual, subiré yo a la presidencia internacional de NANDA y eso me dará la oportunidad de trabajar con más enfermeras de otras partes del mundo y, por supuesto, seguir teniendo a la enfermería mexicana en el lugar que merece tener la enfermería mexicana, es decir, en el candelero. Pues bueno, muchas felicidades también por eso. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Estaremos siguiendo esta extraordinaria trayectoria, y bueno, valorando lo que hacen todas y todos ustedes. Así que muchas gracias, cuídense mucho, y bueno, a todos los que nos vieron o escucharon, estén pendientes la próxima semana con otra entrevista igual de interesante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye bye.